Punto y Seguido. Continuamos ya en Entre Líneas y en Punto y Seguido vamos a hablar a continuación acerca de todo este proceso de diálogo que se abrirá en el Senado en torno a la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa de reforma a esta propuesta, donde van a participar representantes del gobierno federal y otros sectores especializados. Comienzan hoy con estas reuniones, se tiene previsto que inicien hoy, y para ello vamos a hablar a continuación con el senador. Me da mucho gusto recibir aquí en los micrófonos de Entre Líneas al senador de Morena, Javier Corral, para que nos hable acerca de esta hoja de ruta legislativa en torno a esta propuesta de reforma. Bienvenido, senador. Gracias, muy buenos días, a sus órdenes, por supuesto. Gracias, senador. Y bueno, en primer lugar, ¿cómo estará esta hoja de ruta? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Cuánto tiempo se van a mantener estos diálogos para abordar un tema, una iniciativa clave en materia de telecomunicaciones, senador? Bueno, en primer lugar, yo quisiera destacar el acierto que significa el haber pospuesto la aprobación de esta iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión por el impulso mismo de su propia iniciadora, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ante inquietudes que se expresaron en la opinión pública ha reaccionado como debe reaccionar todo gobernante demócrata que escucha y que además es sensible a preocupaciones. Y en ese sentido, fruto de ese impulso de la propia iniciadora, el Senado de la República determinó posponer la aprobación del día de hoy y abrir efectivamente un proceso de diálogo y consulta con distintos actores, pues a saber, los operadores tanto de telecomunicaciones como los concesionarios de radio y de televisión, que son, vamos a decirlo de alguna manera, los destinatarios principales de esta iniciativa, aunque también, y esto es fundamental decirlo, pues la iniciativa tiene como destinatario final y más importante a los usuarios y a las audiencias de los medios de comunicación, porque es una ley que lo que busca pues es fomentar la competencia, la pluralidad, el derecho a la información, garantizar las libertades de expresión y información y hacer un rediseño de la legislación, pues a partir de que en diciembre se decidió eliminar la autonomía del regulador, que entonces era el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esa reforma constitucional obligó a darle al Congreso un mandato claro de regular de manera secundaria, en la legislación secundaria, pues para reubicar, redistribuir funciones, facultades, competencias que antes tenía ese instituto. Vamos a platicar el día de hoy con los distintos grupos parlamentarios en el Senado y obviamente con las comisiones dictaminadoras en esta materia para delinear, como usted bien lo dijo, una ruta de diálogo y consulta para recoger esas inquietudes de manera formal, sistemática, para entrar a la discusión técnica, pero también para que este mismo proceso de consulta y de diálogo pues aclare magnificaciones, distorsiones que se han venido realizando en torno de los reales contenidos de esta iniciativa. No hay la menor intención de generar censura alguna, es una voluntad firme de la Presidenta de la República y de quienes somos parte del Senado, y lo que haya que corregir se va a corregir. De hecho, estamos en un proceso, por supuesto, pues de revisión más amplia, más minuciosa. Sí. Hay que recordar que este es un instrumento legislativo de una naturaleza muy técnica, en el que muchas cosas deben ser leídas una y otra vez. Hay que ver muy bien qué quedó de la actual ley y qué es lo que se ha eliminado, e incluso recuperar algunas de las cosas que se eliminaron que deben permanecer, a juicio mío. Bueno, esto es una posición personal, pero también pues para atender algunas de las inquietudes. Por ejemplo, el tema de las plataformas digitales. A mí me parece que la polémica se ha suscitado por una mala redacción de esa propuesta de artículo. Pero bueno, pues una mala propuesta, una mala redacción se corrige. Pero si también se llega a la decisión de no incorporarla, pues también se puede quitar. Y como se pueden corregir otras modificaciones, otras
propuestas que que perturben a la opinión pública en función de interpretaciones. Sin embargo, hay otros aspectos muy positivos en la legislación, pues que debemos de mantener. Esta recuperación de la Rectoría del Estado en materia de espectro radioeléctrico, pues para poder brindar también servicios de telecomunicaciones al usuario final, allí en las zonas más marginadas del país, donde los grandes operadores de telecomunicaciones nunca van, porque pues se han dedicado a descremar los mercados, ¿verdad? Los mercados concentrados, ahí donde hay una gran rentabilidad, y se ha ido abandonando los programas de cobertura social, y es inconcebible pues que en el 2025 todavía haya zonas del país altamente rezagadas en materia de telecomunicaciones, de conectividad, no solamente a las poblaciones en esos territorios aislados, sino incluso a la población en tránsito, ¿verdad? Entra uno en una carretera y se queda incomunicado. Entonces, estos son también aspectos que atiende la iniciativa. Digo yo, un aspecto positivo es el haber recuperado los derechos de las audiencias que entre Televisa y el PRIAN lograron echar abajo en el 2017 y que luego, mediante una resolución de la Corte, se restituyen. Bueno, no se restituyen, simplemente se pide regresar al procedimiento legislativo, pero sí, esta iniciativa los contempla. Entonces, el proceso será pues amplio, será abierto, va a ser un parlamento abierto, se transmitirá por el canal del Congreso de la Unión, habrá una mesa de trabajo, obviamente de las comisiones dictaminadoras, y el tiempo sea necesario. Si ya detuvimos la prisa, bueno, pues ya entonces démonos el ritmo necesario para la escucha y para atender aquellos puntos de vista que sean atendibles. Ese es el espíritu con el que la presidenta ha pedido posponer la aprobación de su iniciativa. Y es un gesto, lo digo sinceramente, pues que es de reconocer, ¿no? Hay que acordarnos que eso nos sonríe, que en estas materias, estas leyes siempre se han impuesto por los grandes intereses políticos y económicos de la colusión del poder con los empresarios, y ha habido muy pocas ocasiones en donde voces ciudadanos han logrado pues detener esas reformas. Me refiero a la ley Televisa y sí, luego pues a las reformas que se hicieron en el 2017. Una lucha que usted conoce muy de cerca, senador, y yo le quisiera preguntar, retomando lo que usted nos acaba de comentar, ¿cuáles serían o cuáles considera usted que son las magnificaciones y distorsiones que se han generado respecto o en torno a esta iniciativa de reforma, senador? Bueno, ya le llaman ley censura y no lo es. A ver, se quiere comparar con la ley Televisa, pues es un despropósito, es incomparable hacer esa calificación, ese adjetivo. Aquello era un atraco a la nación, era una cosa brutal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo las principales disposiciones de aquella reforma. Se está hablando de censura, que se quieren controlar los contenidos, que se quiere decir que lo que se diga y no se diga en televisión. Eso no es cierto, no hay ningún artículo que eso lo diga. Aquí ha habido un artículo que es el 109, así es, que aborda el tema de plataformas digitales. Establece un procedimiento para un bloqueo temporal de señales a plataformas digitales cuando autoridades competentes así lo ordenen. Lo que yo digo es que ese artículo debería ser muy clarificado en cada uno de sus componentes, porque lo que se pretende hacer ahí, o lo que se ha pretendido hacer ahí, es un complemento de la actual ley del IVA, en donde esa disposición ya existe. Pues ¿frente a qué? Frente a plataformas digitales que incumplen, por ejemplo, obligaciones fiscales, o frente a disposiciones de jueces frente a violación de derechos humanos o de atropello a la dignidad de las personas. Entonces, es evidente que lo que hay que clarificar muy bien en ese artículo son los componentes de ese artículo, no dejar nada a la interpretación, a la discreción, la especificidad técnica que se necesite y que sea requerida. Yo sí considero que es una magnificación estar diciendo que esto es una ley censura. Obviamente están necesitados dentro de las filas opositoras, adversarias al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de tener un mote así, pero tampoco les va a dar, porque vamos a aclarar todo, vamos a discutir todo, lo vamos a razonar, argumentar, y allí donde se tenga que clarificar las cosas, se va a hacer.
Senador, y en este sentido, en su opinión, este artículo, la redacción de este artículo se puede o se tendría que corregir, ajustar, y también preguntarle si hay artículos o hay partes de esta iniciativa que tendrían que eliminarse. Mire, efectivamente el tema de plataformas digitales por sí mismo sí. no es una materia sustantiva de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Como todavía no tenemos una ley propiamente de inclusión digital y de inteligencia artificial, se ha querido avanzar desde esta ley. Ahora bien, entiendo que lo que se busca es complementar, insisto, la disposición de la ley del IVA. Pero sí hay otros artículos que también deben corregirse, modificarse, una mejor redacción al 201, al 202. Tenemos que cuidar mucho el espíritu del artículo 28 constitucional en lo que se refiere a las facultades y competencias entre la Agencia Antimonopólica y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para que el ámbito económico, de competencia económica solo lo vea la Agencia Antimonopólica y que queden muy claramente definidas y separadas esas dos grandes funciones, la del regulador de telecomunicaciones y la del regulador en materia de competencia económica. Y luego, una preocupación que se ha ventilado y que yo mismo la he adelantado el pasado jueves en un mensaje a través de mis redes sociales, sí, es que sí es necesario contar con un organismo dentro de la propia agencia, un organismo técnico especializado, para ver todo el tema de la regulación de concesiones, revocaciones, multas, contraprestaciones, etcétera, y que no recaiga solo en la valoración de una sola persona, pues esa concentración de facultades y competencias en una sola persona termina siendo indiscutiblemente pues un riesgo incluso hoy o en el futuro. Senador, y preguntarle también, porque llamaba mucho la atención y bueno, causó mucha polémica, entre otros puntos, también la manera en que se aprobó en comisiones esta iniciativa de reforma. Luego se hablaba de que ya estaba para su discusión en el Pleno, que estaba listada para el orden del día. Se aplaza este debate para dar tiempo a este diálogo. En este sentido, considerando también la importancia que tiene esta iniciativa, senador, ¿no hay plazos fatales para su aprobación en el Pleno del Senado? Bueno, sí hay un mandato de la Constitución sí, para emitir la ley secundaria. Lo que pasa es que efectivamente esta polémica nace en mucho por la forma y las prisas con las que se operan las iniciativas en el Senado. Bueno, yo he sido un crítico de eso. Yo creo sinceramente que es innecesario apurar esos procesos, sobre todo en una ley tan amplia, en una iniciativa tan amplia, de un tema tan técnico, pero a la vez tan delicado para la democracia, para las libertades de expresión y de información. Esas prisas nunca han sido buenas. El fast track legislativo de suyo, pues es cuestionable. ¿Por qué? Porque evita la discusión y incluso pues a los legisladores no nos permite imponernos a toda conciencia del contenido de las iniciativas. Entonces anda uno con mucha incertidumbre. Y luego también en estos temas, esas prisas, hay que acordarnos de la ley Televisa que se votó en 7 minutos. Esas prisas, pues ya nos tienen ciscados, porque como es una legislación muy técnica, pues de aquí a que le entiende uno las cosas 2 o 3 veces la lectura. Y yo creo que ahí es donde estuvo mal, se operó mal, pero a ver, yo también quiero decirlo como es, no porque en el Senado se haya querido hacer así, sino porque a veces hay una prisa también en las áreas jurídicas para sacar estas cosas, para cumplir con los plazos de 90 días o de 120 días para emitir la liquidación secundaria. Bueno, si ya nos habíamos tardado y estábamos en la rayita, bueno, pues vamos dándonos más tiempo, no pasa nada. ¿Cuántas legislaciones en el país se han retrasado de los mandatos que la Constitución les da para ser sancionadas, promulgadas, etcétera? Entonces yo digo, ya estamos en este proceso, la presidenta ha asumido directa y personalmente este proceso de revisión y me parece que hay que celebrar que frente a una reacción como la que se ha tenido, pues hay sensibilidad social y política para aplazar, porque lo que se está haciendo es aplazar la aprobación. Y una vez que tengamos las clarificaciones en el asunto,
pues nos arrancamos y ya la votamos. Ahora, también hay que distinguir que en estas discusiones, pues luego los intereses económicos monopólicos, ¿sí?, de los grandes operadores, se enredan en la bandera de la libertad de expresión o colocan el fantoche de la censura, de la mordaza, para tratar de proteger sus intereses, porque este es un tema es un mercado de miles de millones de pesos en el país, bueno, de dólares, y entonces resulta que ahora vemos a ciertos actores políticos y mediáticos hablando de libertad de expresión que históricamente han censurado, particularmente cuando se trata de legislación en materia de medios. Así es, senador. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente justo de lo que usted nos está mencionando, de estas voces y también de todas estas posiciones que estaremos escuchando muy seguramente a partir de hoy a lo largo de esta hoja de ruta que se ha abierto allí en el Senado para discutir, para continuar escuchando y debatiendo esta iniciativa pues muy relevante para este panorama, para el panorama de la radiodifusión, de las comunicaciones aquí en México. Senador Javier Corral, muchas gracias por este tiempo para Entre Líneas. Hasta luego, muchas gracias.